Todos hemos escuchado que el Taekyon es el arte marcial del cual se desprende el Taekwondo. La realidad es que los registros históricos nos dicen que eso es falso. Soy el Shaolin Yuri López Gallo y en este video te platicaré por qué la relación entre el Taekyon y el Taekwondo no es más que un mito genial. Acompáñame. Es muy importante que partamos desde un hecho que es fundamental poder comprender en un sentido estricto y profundo. La historia oficial dice que el Subak-do, ese arte marcial tradicional originario de Corea, con el paso del tiempo se convirtió en el Taekyon y años más adelante, ya en el siglo XX, cambiaría o evolucionaría hasta convertirse en el Taekwondo. La realidad es que los registros históricos nos cuentan una historia completamente distinta. Pero, ¿dónde nació este mito? Bueno, hay un escritor que se llamaba An Hok. Él vivía en Corea durante el siglo XX y en 1919 escribió un libro que se llamaba Héroes Militares de la Dinastía Choson. En ese libro, An Hok escribió lo siguiente. Durante la dinastía Goryeo, el Subak se centró en el uso de las manos y durante la era Chosun se transformó en Taekyon y se centró en el uso de las piernas. Esta parecería ser la versión que los maestros fundadores de Taekwondo tomaron para relacionar el arte marcial moderno del Taekwondo con el Taekyon. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja y vamos a analizarla. El Subak, ese arte marcial originario del reino de Joseon o el antiguo Joseon, tiene registros históricos de su práctica desde más o menos el 2333 a.C. y el siglo I, es decir, en la era conocida como el antiguo Joseon, la era donde nace la nación coreana. El doctor Hee-Yeon Kim explica que existen registros históricos que permiten demostrar que el Subak se practicó en el antiguo Joseon, incluso con fines deportivos. Ojo, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de los pueblos vecinos como Japón y China, donde los artes marciales tenían un objetivo militar o incluso religioso, en Corea se realizaba ya una práctica deportiva, lo cual nos muestra que el deporte, el día de hoy del Taekwondo, tiene unas raíces muy arraigadas dentro de la idiosincrasia de los coreanos. Ahora, ¿qué significa Subak? Si nosotros tomamos los ideogramas de Su y Bak, Subak, podremos darnos cuenta que Su es el ideograma que representa la mano y Bak significa golpear. Subak significa literalmente golpear con la mano, lo que nos habla de un uso preponderante de las manos en las técnicas de este arte marcial. Ahora, la práctica del Subak que nace en el antiguo Joseon continuaría en el periodo de los Tres Reinos, es decir, del año 57 a.C. aproximadamente al año 935, que bueno, es el periodo conocido como los Tres Reinos. En el reino de Goguryeo, los famosísimos guerreros Sonbaes, que el significado de esta palabra es hombre que no retrocede en batalla, serían expertos en el arte del Subak. Mientras tanto, en Silla, los famosos guerreros Hwarang serían lo propio en la práctica de este arte marcial. Ahora, ¿qué sucede? El reino de Silla logra dominar primero a su vecino de Baekje y después al reino de Goryeo con la ayuda de China y va a lograr unificar por primera vez a la península coreana en un solo reino. A ese periodo se le conoce como Silla unificado. De ahí nacerá la dinastía Goryeo, que es un periodo histórico que durará del año 935 después de Cristo al 1392. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la dinastía Goryeo? Porque en la dinastía Goryeo es donde el Subak vivirá su etapa más importante. Es la etapa de oro de las artes marciales en Corea. El Subak se vuelve un elemento de movilidad social importantísimo. Es decir, recuerden ustedes que bajo la doctrina del confucianismo y del neoconfucianismo, la movilidad social estaba restringida. Los nobles eran los indicados para gobernar porque ellos sabían, conocían y tenían que procurar lo mejor para el pueblo, mientras que los campesinos tenían que dedicarse toda su vida a la tierra porque ellos eran parte esencial del ciclo de la vida. Y así cada uno de los estratos sociales iba a tener muy claro cuál era su destino. Es decir, si yo era campesino, toda la vida sería campesino. Si yo era militar, toda la vida sería militar. Y si yo nacía como noble, toda la vida sería un noble. Sin embargo, el Subak se convertiría en un elemento de movilidad social. Los campesinos, la gente pobre, iba a tener la oportunidad, a través de la práctica del Subak y de ciertas competencias, de entrar dentro del ejército. Esto generó que hubiera dos tipos de oficiales dentro del ejército de Corea.
Los oficiales civiles, que eran nobles, que eran gente que había nacido dentro de la casta militar, los hijos de los militares, y los famosos oficiales del SUBAC, que eran gente que venían del pueblo, que habían logrado entrar al ejército gracias, o no solamente entrar, sino destacar en puestos de mando en el ejército, gracias a sus capacidades dentro del arte marcial conocido como SUBAC. Ahora, se dice que los militares civiles, los nobles, veían con malos ojos a los militares del SUBAC, que de hecho los discriminaban. El rey Huiyong tomó muchas decisiones que favorecían a los militares civiles sobre los militares del SUBAC, lo cual empezó a generar cierta animadversión entre los oficiales del SUBAC con relación a sus pares, los oficiales civiles. ¿Qué sucede? Se cuenta que un día el rey Huiyong, dándose cuenta del ambiente negativo que existía entre los oficiales del SUBAC, realizó una gran fiesta en una de sus casas de campo para hacer un convivio entre los oficiales civiles y los oficiales del SUBAC con el afán de limar ciertas asperezas. Ahora, sucede que en ese convivio el rey Huiyong organiza un campeonato de SUBAC con el fin de que los oficiales del SUBAC pudieran derrotar a los oficiales civiles y esto les permitiera aumentar su autoestima. Pero todo se salió de control. El rey Huiyong organizó estas competencias en SUBAC y en una de ellas se enfrentó un general que era muy viejo, Li So-eong. Era un general del SUBAC que tenía más de 70 años y tuvo que enfrentarse con un general noble, muy joven, su edad no era más grande que 30 años, él se llamaba Yong Han-ne y resulta que este joven derrotó al general Li, pero no solo lo derrotó, lo humilló. Lo golpeó, se burló, lo sobajó y cuando terminó la contienda todos los oficiales civiles festejaron, gritaron y aplaudieron. Los oficiales del SUBAC estaban extremadamente molestos. El rey Huiyong le dijo a uno de sus generales más cercanos, el general Jung Jung-bu, que se calmara, que no era para tanto. De repente, el viejo general Li intentó subir al lugar donde se encontraban todos y tropezó, lo que desató nuevamente las risas de los oficiales civiles. El general Jung Jung-bu no aguantó más y le dio la orden a todos sus subalternos, los generales y los oficiales del SUBAC, de que acabaran con todos los oficiales civiles. Se dice que el general Li Huiming tomó entre sus brazos al rey Huiyong y le destrozó la espalda. Mientras el general moría, Li Huiming simplemente daba unas risotadas y se burlaba del destino de su antiguo rey. Esto generaría una dictadura militar en Koryo y el general Jung Jung-bu tomaría el poder. Él sería el primero de los militares que tendrían el poder dentro del reino de Koryo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro del contexto histórico en el sudeste asiático están pasando muchas cosas en estos momentos. Por ejemplo, la dinastía Song está a punto de caer y con eso el rey Kublai Khan, el Khan, Kublai Khan, se convertirá en el nuevo emperador de China y dará inicio a la dinastía Yuan. ¿Por qué esto es importante? Porque 110 años después de este golpe de estado militar, los mongoles comenzarán a atacar a Corea. Este periodo histórico durará aproximadamente 30 años y culminará con una alianza entre el reino de Koryo, ¿sí?, a través de el casamiento de uno de sus príncipes con una de las hijas de Kublai Khan. Es decir, a partir de ese momento, Corea y China se aliaban, pero en una posición de vasallaje. Corea se convirtió en un estado vasallo de China. Ahora, es lógico que los nobles empezaran a distanciarse del SUBAC, y es en este momento que los nobles comienzan a dejar de promover el entrenamiento del SUBAC dentro de las clases sociales más bajas de Corea. ¿Por qué? Porque ya se había perdido el poder a través de un golpe de estado con base a esta movilidad social. Esto es importante porque el SUBAC comenzará a dejar de ser practicado. Otro hecho fundamental es la prevalencia del uso de las armas de fuego en los ejércitos del sudeste asiático. Todos tenemos la imagen de los samuráis utilizando sables, utilizando arcos, utilizando el sable corto. Sin embargo, la realidad es que el uso de las armas de fuego en los samuráis japoneses se da de manera importante a partir del siglo XVI. Es decir, las armas de fuego comienzan a tener mayor importancia dentro de los ejércitos del sudeste asiático. Cuando a finales del siglo XVI
Toyotomi Hideyoshi, el taiko, decide invadir Corea. El taiko era el líder militar en Japón. Decide invadir Corea. Los samuráis se lanzan a la conquista de la península. Un dato que es importantísimo es que la mayor cantidad de soldados japoneses eran arcabuceros, es decir, expertos en el manejo de las armas de fuego. Eran tan importantes el uso de las armas de fuego dentro de los samuráis en esta etapa histórica que se dice que los oficiales y los daimios solicitaban que todos los samuráis que se presentaran de Japón en Corea vinieran apoyados o vinieran armados con estas armas de fuego. Ahora, el emperador coreano, el rey coreano, solicitó a sus generales que cada vez que capturaran a soldados japoneses no los mataran, porque era importantísimo que ellos pudieran aprender a manejar las armas de fuego tal y como lo hacían los japoneses. Esto aleja cada vez más el arte marcial de las prácticas de los ejércitos. Algo que es muy importante destacar es que Corea, durante la invasión japonesa, la famosa invasión de Hideyoshi, contó con el apoyo de China para detener a los japoneses. Si bien el pueblo coreano tuvo una resistencia heroica, valerosa y derrotó a los japoneses por méritos propios, es innegable que los chinos apoyaron con logística, soldados y armamento al ejército de Corea. El rey Sunjo obtuvo en ese tiempo acceso a un manual chino llamado el Kyonhyu Shinsu. En este manual era un libro donde se encontraban representados de manera didáctica diferentes sistemas marciales. El uso de la espada, el uso de la lanza, y bueno, esto generó o motivó en el rey el interés para que él desarrollara su propio sistema o sus propios libros militares. Es así como nacen los famosos Muje. En el año de 1598 hace su aparición el Muje Jebo. En el año de 1636 hace aparición el Muje Shimbo. Pero esto es muy importante. En el Muje Jebo no hay ningún sistema de combate sin armas. No hay ninguna mención al Subak, no hay ninguna mención ni al Taekyon y por supuesto ninguna mención al Taekwondo, nombre que ni siquiera existía hasta mediados del siglo pasado. Es hasta el 1636, con el libro conocido como Muje Shimbo, que aparecerá un sistema de artes marciales sin armas dentro de estos compendios, dentro de estas enciclopedias marciales. Y el arte marcial que aparecerá será el Kwombuk. El Kwombuk, si nosotros tomamos los ideogramas de Kwombuk y los traducimos al chino, los podemos leer como Chuanfa. Y si los tomamos y los traducimos en japonés, como Kenpo. Es decir, el sistema marcial sin armas que aparece en el Muje Shimbo y posteriormente en 1759 en el Muje Dobotonji será un sistema marcial chino, lo cual es lógico porque la influencia china en Corea era extremadamente amplia. La palabra Chuanfa, traducida al español, o la palabra Kwombuk o la palabra Kenpo, simplemente es el método del puño o la ley del puño. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el Subak, que tuvo una presencia histórica en Corea, va a dejar de tener presencia dentro del ejército de Corea y será el Kwombuk, un arte marcial extranjero, el que lo va a sustituir. El Taekyon, en este momento todavía no existen registros históricos que nos permitan ubicar al Taekyon dentro de la práctica de la cultura coreana. Ahora, esto es importantísimo. El Taekyon va a tener su primer registro hasta el año de 1728. 1728. Es decir, va a ser hasta ese momento que aparecerá el primer registro del nombre Taekyon. No estoy diciendo que antes no se practicara, estoy diciendo que el primer registro histórico conocido en nuestros días será hasta 1728. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a diferencia del Subak, el Taekyon nunca se practicó dentro del ejército de Corea. Es más, hay una gran cantidad de autores como Udo Muening que discuten que el Taekyon sea un arte marcial y más bien lo identifican como una danza marcial, un juego marcial o un deporte marcial coreano. Y ellos se basan en los siguientes elementos, son muy importantes. Primero, el objetivo de la práctica del Taekyon no era la defensa personal. Su sentido de juego era más bien como un deporte o una competencia entre diferentes representantes de las villas. Era común que el Taekyon se practicara en el marco de las festividades en Corea. Es decir, era un espectáculo, era un deporte espectáculo.
El Taekyon carecía de influencias filosóficas. El Taekyon era considerado un juego que tenía aplicaciones para pelear, por supuesto, pero no estaba concebido como un instrumento militar. No existían formas, básicos, movimientos preestablecidos, etc. No había un sistema estandarizado de grados, no había un linaje claro entre maestros y alumnos, y su práctica siempre estaba acompañada de música tradicional coreana. ¿En el Subak había música? No. El Subak era un arte marcial que trascendió al ejército de Corea. El Taekyon era un deporte marcial, una danza ritual que se utilizaba por el pueblo en sus festividades. Ahora, algo que es muy importante y que tenemos que destacar es que mientras que existen muchos registros del Subak escritos en Hanja, los registros históricos del Taekyon siempre se encontrarán en Hangul. Y ustedes no deben olvidar, amigos, que el Hangul era el alfabeto del pueblo, lo que significa que el Hangul era una práctica dirigida al pueblo. Se dice que el neoconfucianismo era demasiado estricto y veía con muy malos ojos al Taekyon, porque su práctica se asociaba con las apuestas, con la bebida e incluso con las disputas y las rencillas personales. Esto generó que la práctica del Subak fuera cada vez disminuyendo y que cada vez hubiera menos personas que practicaban este arte marcial. Existe la teoría de que la invasión japonesa debido al miedo que tenían de sus sistemas marciales, realizó una prohibición de todas las artes marciales o de la práctica de artes marciales en Corea. Esto es falso. Los registros históricos muestran que en 1914, la invasión japonesa comienza en 1910, en 1914 ya se practicaba kendo y judo en las escuelas de educación básica en Corea. La prohibición no era a la práctica de artes marciales, la prohibición era a las expresiones culturales coreanas, entre las cuales, por supuesto, se encontraba el Taekyon, pero no había una prohibición estricta dirigida a las artes marciales coreanas, porque se encontraban casi en desuso. El Subak había desaparecido siglos atrás, el Kwombuk había sido practicado dentro del ejército y el Taekyon era una práctica civil que se limitaba a ciertas festividades tradicionales coreanas. Esto es importantísimo porque el Subak y el Taekyon son dos artes o dos actividades marciales distintas. Por lo tanto, no podemos decir que el Subak evolucionó en el Taekyon. Tal vez el Taekyon heredó ciertas técnicas del Subak, aunque el Subak, como ya dijimos, es golpear con la mano. Y el Taekyon hace una alusión al pateo en idioma chino. Si nosotros vemos las técnicas de Taekyon, nos daremos cuenta que predominan las técnicas con las piernas. Entonces, ¿podría haber una evolución del Subak al Taekyon? Podría, sin embargo, no es claro, no es un camino muy claro. Esto tenemos que marcarlo de manera muy clara. No es un camino muy claro. Ahora, sí sabemos que el Subak fue un arte marcial que se practicó en el ejército y que cae en desuso debido a todo lo que te acabo de contar en este video. Ahora, ¿qué sí sabemos? Sabemos que los 5 maestros originales de los 5 Kwanes fundadores del arte marcial coreano moderno venían en su mayoría de la práctica del karate. Y solamente 3 de estos maestros aseguraron en algún momento de sus vidas que habían practicado Taekyon. Sin embargo, tanto el maestro Wang Yi como el general Choi presentan grandes dudas en cuanto a sus versiones. Y la versión de Lee Won-kuk de Cheong-dok Kwan es aún más débil. Te recomiendo que busques en mi canal los videos en donde explico estos elementos, tanto con la vida del maestro Wang Yi como con la vida del general Choi. Lo que sí podemos decir es que Son Duk-ki fue el único maestro coreano de Taekyon que sobrevivió a la invasión japonesa, reconocido por el gobierno de Corea. Son Duk-ki fue tan importante que el gobierno de Corea lo nombró como Patrimonio Nacional Intangible, Tesoro Nacional Intangible. Eso es lo que fue él durante todos los años de vida, durante la independencia de Corea. Cuando a Son Duk-ki le preguntaron por qué había desaparecido, por qué se había dejado de practicar el Taekyon, él contestó: cuando Japón invadió Corea, si se reunían más de 10 personas, los soldados comenzaban a dispersarlos con látigos. La gente no quería que los azotaran, así que no se reunían. Es cuando el Taekyon comenzó a desaparecer. Dista mucho de la famosa prohibición del Taekyon.
Lo que sí podemos decir de manera tajante y clara es que los primeros intercambios entre Taekyon y el Taekwondo se darán a finales de la década de los 50, más o menos en el año de 1958, y serán gracias a Park Chol-hee y Kim Byung-soo, dos de los maestros fundadores del Taekwondo. Sin embargo, tenemos que destacar algo. El desarrollo de las técnicas de pateo del Taekwondo será resultado de la idea de los maestros coreanos, encabezada por supuesto por el general Choi, de diferenciar el arte marcial coreano de su antecesor directo, que es el karate. Chung-Hoo Lee, uno de los padres fundadores del Taekwondo, diría: el Taekyon se ha transformado significativamente de manera reciente, desde que gente que practicó Taekwondo está aprendiendo Taekyon. Las patadas están siendo transformadas al estilo del Taekwondo. Yo sé la diferencia de las técnicas de pateo del Taekwondo y las patadas del Taekyon. Las patadas del Taekyon suben directo con la pierna estirada, sin doblar la rodilla, y ahora han cambiado su estilo para parecerse más al estilo del Taekwondo. Esta aseveración dice que el Taekwondo influyó más en el Taekyon que el Taekyon dentro del Taekwondo. Y para cerrar este video, quiero decir algo que también es fácilmente comprobable. La Asociación Coreana de Taekyon niega cualquier nexo entre su arte marcial y el Taekwondo. En 1953, el general Choi Hong-hee recibió la orden de crear el 29º Batallón de Infantería del Ejército de Corea del Sur, la famosa División del Puño. Un año después, el general Choi invitaría al dictador, el presidente de Corea, Syngman Rhee, a una exhibición de arte marcial, la cual sería brindada por los miembros del 29º Batallón. Esta épica demostración serviría como la base del desarrollo del futuro arte marcial que conoceríamos como Taekwondo. Cuenta la leyenda que después del término de la exhibición, el presidente Park le preguntó al general Choi: ¿cómo se llama el arte marcial que están practicando los soldados? Syngman Rhee era un anti-japonés. Por lo tanto, si el general Choi le decía que sus soldados estaban practicando Tang Soo Do, o sea, karate, iba a hacer algo que no le iba a parecer, que no le iba a gustar mucho. Antes de que el general Choi pudiera responderle, alguien más le contestó al presidente: es Tang Soo Do. Cuenta la leyenda que el presidente Syngman Rhee inmediatamente dijo: no, eso no es Tang Soo Do, eso es Taekyon, y quiero que todos mis soldados lo practiquen. El general Choi entendió que el presidente Syngman Rhee estaba dictando la pauta de que los soldados no podían practicar un arte marcial japonés, pero sí podían practicar un arte marcial coreano. Se dice incluso que a partir de ese momento el general Choi decidió que era importantísimo crear un nuevo nombre para este sistema marcial. El presidente Syngman Rhee quería que el arte marcial se llamara Taekwondo. Sin embargo, el general Choi sabía que el Taekyon y el arte marcial que ellos practicaban, Tang Soo Do, estaba realmente muy alejados de tener una base en común. Sin embargo, el general Choi inteligentemente tomó una palabra china, Tai, que en coreano se lee Te, y así relacionó el nombre de este nuevo arte marcial, Te, con Taekyon. Pero utilizó la palabra Kwon, Taekwon, puño. Así diferenciaba al Taekyon del Taekwon, este arte marcial moderno que evolucionaba a partir de los conocimientos del general Choi y de los demás maestros que estaban viviendo en Corea en esos momentos. La relación entre el Taekyon y el Taekwondo se da estrechamente en el nombre. Sin embargo, técnicamente los lazos que los unen son nulos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el que nosotros sepamos cómo se da el desarrollo de nuestras técnicas a través de la segunda mitad del siglo XX nos permite incluso saber los nombres de los maestros responsables del desarrollo de estas técnicas. Patadas de giro, patadas circulares con la modificación de utilización del empeine, patadas de gancho, patadas dobles, etc. son el resultado de la evolución del Taekwondo a partir del desarrollo deportivo de la década de los 60. Y en eso no tiene nada que ver el Taekyon. El Subak, arte marcial tradicional practicado en Corea, desaparece a raíz de sucesos políticos que se dan al fin de la dinastía Goryeo. El Kwonbuk aparece gracias a la gran influencia china. Y el Taekyon es un arte marcial que puede o no ser el resultado de los vestigios o de las últimas reminiscencias del Subak.
Sin embargo, es un sistema marcial que es completamente diferente al Subak desde su concepción. Uno es un arte marcial y el otro es una danza tradicional con aplicaciones marciales. Uno se practica en el ejército de Corea y el otro nunca tendría una presencia dentro de las Fuerzas Armadas de Corea. Espero que este video te haya servido. Soy el Shaolin Yuri López Gallo. No olvides buscarme en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Me encuentras como Shaolin Yuri, la voz del arte marcial. Además, te invito a que me busques en Facebook. También me encuentras como Shaolin Yuri. Ahí todos los días encontrarás material nuevo sobre la historia y la filosofía de nuestro amado arte marcial. Y no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube y darle clic a la campanita para que seas el primero en ver los videos cuando subamos alguno nuevo. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la que sigue.